Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. No hay mayor bendición, no hay mayor título, no hay mayor recompensa que ser hechos hijos de Dios. Con todo mi respeto, el médico, para alcanzar su título, tiene que esforzarse mucho. Y muere el médico y de nada le sirve el título. El abogado, para alcanzar su título, tiene que esforzarse mucho. Y muere el abogado y de nada le sirve el título. Pero el cristiano, por gracia, por misericordia y por amor, recibe el título de ser hechos hijos de Dios, y muere el cristiano y ese título se va con él. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Ese título queda en tu vida por toda la eternidad. Porque en la eternidad, junto con el Padre, habitarán los hijos. Gloria a Dios por los tres amén. En la eternidad, junto con el Padre, morarán los hijos. O sea que es una bendición ser hijo de Dios. Es una bendición que usted, dama, sea hija de Dios. Caballero, usted sea hijo de Dios. No hay mayor bendición que esta. Y en el Evangelio de Juan lo deja bien claro. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios tomó lo que no tenía forma y de la tierra que hizo al hombre. Pero por medio de la fe en Cristo, una vez más, tomó lo que estaba deformado y formó un hijo. Tomó lo que estaba muerto y formó un hijo. Te tomó de tu condición y no mirando al Señor esa condición, dijo: ahora, porque has recibido a Cristo, porque crees en Cristo, te doy la potestad de ser hecho mi hijo. Aleluya. O sea que el poder de clamar Abba Padre es algo que solamente tienen los hijos. Usted puede entrar en cualquier religión, sea hindú, católica, brujería, en donde usted quiera meterse lo puede hacer, y le aconsejo que no lo haga, sino que escape de esos lugares de muerte, porque solamente en Cristo hay vida. Amén. Pero usted se cuela ahí y ninguno de esos falsos dioses le dice a los que le sirven: te amo. Ninguno de esos falsos dioses han hecho un sacrificio de amor por los que les adoran. Ninguno de esos dioses le dicen a los que les siguen: mis hijos. No lo hacen.
Lo siento, no lo hacen. Porque el diablo no puede dar lo que no tiene. No tiene la potestad de que una persona reciba el amor, reciba la paz, reciba la unción del Espíritu. Pero los que vienen a Cristo reciben la bendición de ser hechos hijos de Dios y el poder de clamar Abba Padre. Y para decir Abba, que significa papá, Abba, esa palabra, Abba Padre, significa papá, padre. Usted puede colarse, yo he visto gente que adora a Dios, pero a un Dios que está distante. Y el Señor dice, a los que yo hago mis hijos, yo no hago que me sientan distantes, yo estoy cerca. Yo estoy ya en sus corazones. Y es el Espíritu Santo el que pone en ti, porque es sobrenatural, hermosamente sobrenatural. ¿Cómo pasa de un Dios de usted, de un Dios distante, a un Padre amoroso cercano? Bendito sea el Señor. Donde tú, en medio de la adoración, tú puedes decirle en oración, en adoración, papá, papá, Padre. Y se siente rebosante el espíritu del amor, de la fidelidad, del trato de Dios genuino. Pasar de una relación distante de usted, Dios Todopoderoso, Dios, sabemos que tú eres amoroso, a una relación íntima. Porque el Señor dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Esa relación íntima de pasar los protocolos. Y empiezas a decirle, papá, te amo. Papá, ayúdame en esto, papá. Empiezas a tener esa relación, esa comunión íntima. Ya Dios deja de ser distante y viene a ser cercano. Y Dios te da la potestad de ser hecho su hijo, el poder de clamar Abba Padre. Pero para tener ese poder, primero hay que ser libres. Hay que ser libres. Porque la Biblia es clara cuando dice que el Señor no te ha hecho recibir el espíritu de esclavitud. Tú no recibiste el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud que había en ti fue echado fuera el día que recibiste a Cristo. El día que el Señor vino a tu corazón, ese espíritu de esclavitud fue sacado fuera. Y ahora recibiste el espíritu de adopción. Mira qué palabra tan hermosa. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea que el espíritu de esclavitud puede tener a una persona sentada entre los bancos de una iglesia, pero no tiene a Dios por Padre. No lo siente Padre. Y aunque en su boca se llene de palabras y diga Padre, el corazón se queda vacío, no lo siente, no está. Tu hijo no va a decirle Padre a un extraño. Tu hijo no se va a sentar en el regazo de ningún extraño a decirle papá, no lo va a hacer. Porque si lo hace, no lo está sintiendo. Porque la conexión padre e hijo es una cosa espiritual y única. ¿O usted piensa que no funciona así? Por eso es que Dios quita
ese espíritu de esclavitud. Porque, ¿qué siente el esclavo? Nada le pertenece, para nada le es valorada la vida. Es un instrumento servil que cuando se rompe, mátalo. No sirve. Pero un hijo aguanta. El hijo se cansa, descansa. Descansa, cobra fuerza, come, bebe y luego sigue siendo. El esclavo se cansa y a latigazo tú tienes que seguir. Pero el hijo no. Y Dios dice, yo he quitado de ti ese espíritu de esclavitud, el cual te tenían azotado por las maldiciones de este mundo, sirviendo al ojo, sirviendo al hombre, sirviendo al diablo. Que el Señor lo reprenda. Y Dios dice, no, espera, yo he puesto en ti el espíritu de adopción. Ahora tú tienes el poder de ser hecho mi hijo. Y viene el enemigo a azotarte. No, a mí tú no me lo tocas, dice el Señor. Porque no tiene potestad. Fíjate que cierta vez el diablo recibió autoridad para tocar a un hijo, o mejor dicho, al hijo. Y en la cruz del Calvario el hijo lo venció. Bendito Dios. Lo exhibió. Triunfó. En medio de los azotes. Triunfó. Y el diablo pensaba que estaba ganando. Estoy destruyéndolo, lo estoy matando, lo estoy humillando. Y el Señor, con cada azote que recibía, es un paso más cerca, decía el Señor. Un paso más cerca de la consumación de los siglos. Un paso más cerca de la salvación. Con gozo, dice la palabra, que el Señor tomó la cruz. Con gozo recibió los azotes, porque de esa manera estaba librándote a ti de los azotes. Con gozo recibió la maldición, porque de esa manera te estaba trayendo a ti la bendición. Porque lo que tiene el Padre para sus hijos son cosas que no han venido al corazón del hombre, ni ha subido a la mente del hombre. Nadie se lo puede imaginar, nadie lo puede comentar. Dios dice, es tan grande que no cabe en el razonamiento del hombre la bendición que tengo para tu vida. Y para que la reciba, primero yo voy, dice el Señor. Primero yo voy a prepararte morada. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando se va ese espíritu de esclavitud, que somos adoptados por el espíritu de adopción, ¿qué espíritu de adopción es ese? El Espíritu Santo, el cual es sello, el cual es arras, principio de la herencia. Y dice el Señor, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Y qué hizo Cristo? Sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y sobre esos 120 se derramó el Espíritu Santo como una primicia. Y ahí toda la iglesia recibiendo el Espíritu Santo. Nos movemos en el Espíritu Santo.
oramos en el Espíritu Santo? Amado, viviendo bajo la guianza poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición es la que tenemos nosotros, el cuerpo de Cristo! Un cuerpo de hijos amados, bendecidos, como le llama el apóstol Pablo, triunfantes en Cristo Jesús. Hay dos clases de hijos, y esto tenemos que tenerlo bien claro. Hay dos clases de hijos, y lo muestra la Biblia en la parábola del hijo pródigo. Está el hijo que retribuye y el hijo que saquea. El que retribuye es el hijo que edifica su casa, que bendice su casa, que queda con sus padres. Y el que saquea es el que se aprovecha de los bienes de su casa y luego se va. ¿Qué clase de hijo tú quieres ser para Dios? ¿El que retribuye o el que saquea? Bendito sea el Señor. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo. El mejor ejemplo de hijo lo tenemos en Cristo. ¿Y qué hacía o qué hizo Cristo? Se movió, habló, actuó por la voluntad del Padre. ¿Qué dijo él? Abba, Padre. Esta fue la oración que hizo en el Getsemaní, contemplada en Marcos capítulo 14, versículo 36. Abba, Padre, todas las cosas, dijo Jesús, son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esta es la clase de hijo que Dios ama. Aquellos que viven, se mueven, actúan por la voluntad de Dios. El hijo que retribuye es el hijo que se mueve conforme a la voluntad de Dios. El hijo que saquea es el hijo que no se mueve conforme a la voluntad de Dios, sino que se aprovecha de la bendición y va a desperdiciar la herencia en el mundo. Por lo tanto, los que son engendrados de Dios, los que retribuyen, tienen características. Y la primera característica ya la estábamos hablando ya. Hacen la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿tú haces la voluntad de Dios? ¿Tú haces la voluntad de Dios? Esto es tremendo, ¿verdad? Porque el que está ahí te va a decir, sí, yo la hago. Yo la hago, pero vamos a ver según la palabra si verdaderamente hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué clase de hijos somos? ¿Los que retribuyen o los que saquean? Número uno, los engendrados por Dios hacen la voluntad de Dios. Hacen la voluntad de Dios porque dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Dios está diciendo que lo que Dios ha hecho en ti, el hijo que hizo nacer en ti, no fue por la voluntad de ningún hombre, sino por la voluntad de Dios. Dios quiso tenerte. Dios quiso hacerte nacer de nuevo. ¿Fue la voluntad de Dios salvarte? Sí, lo fue. Por lo tanto, si tú naces de la voluntad de Dios, tienes que moverte en la voluntad de Dios. Y esta oración de Getsemaní que leímos es el ejemplo fidedigno para saber si nos movemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú haces la voluntad de Dios?
¿Tú crees que haces la voluntad de Dios? Entonces, compara tu vida con la palabra. Compara tu vida con la palabra y te darás cuenta que hay cosas en ti que necesitan que Dios trate. Que necesita que Dios transforme. Porque muchos dicen, en aquel día van a decir, Señor, Señor, y no van a entrar en el reino de los cielos. Muchos que han muerto ya, pensando que van para el cielo y se van para el infierno, porque andaban con una vida religiosa, pero no había frutos dignos de arrepentimiento. Se hacían llamar cristianos, pero por adentro estaban muertos. Porque no en vano el Señor dice en el Apocalipsis, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. ¿Y por qué se lo dijo específicamente a una de las iglesias? ¿Por qué le digo? Yo te aconsejo que compres oro refinado. Yo te aconsejo, le dijo el Señor, oro refinado, hila finito. Porque hay mucha gente que dice, yo hago la voluntad de Dios, pero como los fariseos, blanquitos por fuera, pero por adentro, sepulcros blanqueados. Usted ha tenido la oportunidad de destapar una tumba. Yo la he tenido y no es agradable para nada. ¿Qué hay dentro? Pudredumbre. Y tremenda ilustración esa obra que hicieron nuestros hermanos al comenzar el culto. Y me llamó mucho la atención cuando vino la cristianita y se tiró de rodillas a orar en el banco y se levantó del banco. Era tú, ¿verdad? Ya sabía yo que tiene que convertirse esta hija, ¿no? Y se levantó, estaba orando. Y se levantó directamente a contender. Yo pregunto, ¿esa era la voluntad de Dios? ¿Acaso no estaba en el banco hablando en lengua? ¿Acaso no estaba en el banco sintiendo la presencia y se levantó para enfrentarse a las otras que estaban en el chisme? Entonces, así pasa. Así pasa con nuestra vida. Que estamos orando, estamos buscando a Dios y le sacamos cada numerito a los que vemos. Le decimos al que no vemos, te amo, y nos viramos contra el que vemos y somos fieles. Ese no está andando en la voluntad de Dios. Oiga, el que tiene oído para oír, oiga. Porque el que es engendrado por Dios tiene que vivir para Dios. Hello. Tiene que vivir para Dios. Mira, el Espíritu Santo me hizo entender algo. Una persona que no se pertenece no puede entregar lo que no tiene. Señor, toma mi vida. Señor, yo me rindo a ti. Y al menos así me pasaba a mí. Todos los días, Señor, yo me rindo. Señor, toma mi vida. Hasta que el Espíritu me hizo comprender, tu vida me pertenece. Tú no puedes entregarme lo que tú no tienes. Porque si te pasa la vida entera, me rindo, es porque no te has rendido. El que se rinde, ya se rindió, ya está. Vencido. Porque si estás, Señor, me rindo, Señor, si estás combatiendo, es porque aún estás en pie. Porque el que se rinde, ya no puede decir me rindo, ya se rindió. El que entregó su vida no puede decir te entrego mi vida, ya la entregaste. ¿Qué tienes que hacer después de eso? Vivir para Dios.
Y yo entendí lo que el Espíritu Santo me dijo. Que mientras yo diga, me rindo a ti, Señor, es porque aún no me he rendido. Me estaré rindiendo, pero aún no me he rendido. Pero cuando me rindo, ¿cuál es el próximo paso? O te rebelas y vuelves a retomar las riendas de tu vida a ver cuál será el resultado final, o vives para Dios. Y como dice la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que vivir para Dios es comenzar a vivir conforme a su voluntad, como Él quiere. Ya no puedes ser más tú mismo, tú tienes que decir, Señor, ahora viendo tu palabra, así es como te agrada, así es lo que yo tengo que hacer. Y punto final, no hay objeciones. No pueden haber objeciones, porque cuando el cristiano le pone objeciones a Dios, siempre el hombre busca justificarse. Siempre el hombre, y llega un momento que la justificación da asco. Llega un momento que la justificación humana da asco. La única justificación perfecta es la que Cristo hizo por nosotros. Pasa como el niño que siempre llega tarde a la escuela. Siempre llega tarde a la escuela y siempre tenía, ¿qué cosa? Una justificación para llegar tarde. Hasta que le dijeron, pero si tú vives al frente de la escuela, ¿por qué tú llegas tarde? Ay, porque... y siempre había que sacar algo. Siempre había que sacar algo. Porque lo que no se quería reconocer es que si vivo al frente, ¿para qué levantarme temprano? ¿Para qué esforzarse? Entonces, si Dios nos ama tanto, ¿para qué esforzarnos? No, es Dios quien dice, esfuérzate y sé valiente. Porque la vida, vivir para Dios, no es lo que mucha gente se imagina. Vivir para Dios, como lo describe la palabra, una batalla de la fe. Una batalla porque el mundo se te va a oponer, el diablo se te va a oponer. Y tú tienes que amar más la luz y no amar las tinieblas, porque la condenación está para los que aman las tinieblas, y Dios te llama a caminar en la luz, a andar en la luz, no andar en tinieblas. O vamos a decir que andan en la luz cristianos que andan diciendo malas palabras, que tienen la boca sucia. Cuando la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino cuál, la que sea buena para la mutua edificación. Andarán en la luz cristianos que aman las cosas del mundo. Amarán la luz cristianos que imitan las conductas del mundo. Amarán la luz los cristianos que aman la fornicación. Amarán la luz los cristianos. Y escucha como digo, los cristianos. Pero cuando venga el Señor, estarán dos trabajando en un campo. Será uno tomado y el otro dejado. Estarán dos dormidos en una misma cama. Será uno tomado y el otro dejado. Y esto está serio. Está serio. Por lo tanto, repito, vamos a buscar oro refinado por Dios, para que Dios purifique nuestra vida, para que Dios nos ayude a caminar en esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Porque nadie se va a escapar del justo juicio de Dios. No piense usted que usted se va a escapar del juicio de Dios. Esto es para todo el mundo, donde Dios va a juzgar lo bueno y lo malo. Pero los que son engendrados por Dios conocen a Dios.
Los que nacen, los que son engendrados, no de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, ni de carne, sino que son de voluntad de Dios, conocen a Dios. Porque Jesús dijo, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, oh Padre. O sea, los que son salvos, buscan conocer a Dios. Buscan conocer a Dios, y eso es una tarea diaria. Nadie se puede parar y decir, yo conozco completamente a Dios. No, Dios es eternamente grande. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando Jesús vino, en el mundo estaba, escucha este testimonio que da Juan, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El hacedor del mundo, el dueño de la casa, vino y los que estaban en la casa no le conocieron. Usted puede entender el panorama de este versículo. Que el Señor viniera y no le conocieran. Lo entiendo de esta manera tan sencilla. Imagínense que Jesús estuviera sentado ahora entre los bancos y nadie le haga caso, y a nadie le importara que allí estuviera Cristo. Bueno, y si yo le dijera que eso es real, ahora mismo el Señor está en este lugar. Y hay por ahí quien no le importa. Pero yo espero que a usted sí le importe. Y espero que a usted sí le importe. Porque el principio del conocimiento de Dios es el reconocimiento de su presencia. Dios es omnipresente. El Señor dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Y el Señor está aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuál es tu actitud para con la presencia de Dios? ¿Cuál es tu actitud para con la presencia de Dios? Dios está acá y a veces nos vamos, divagamos, se nos ponen en el corazón cosas que no le agradan, en vez de estar enfocados en que estamos en la casa de Dios, en un lugar a donde estamos para adorar a Dios, para recibir lo que el Señor nos quiere dar. ¿Cómo lo dice Juan? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y qué triste es que vengan los suyos a su casa y tampoco lo reciban. Gloria a Dios que los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos. Pero Dios quiere seguirte dando. Dios quiere seguirte bendiciendo. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare hallará pastos. Usted entró por la puerta que es Cristo, pero el Señor dice, yo quiero que coman los pastos. Quiero que escuches mi palabra, que te va a edificar, que te va a transformar. Dios te quiere enseñar, te quiere educar, te quiere hacer crecer. Porque su voluntad no es que entres en el redil y te quedes, no, tienes que comer, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que conocer a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito sea el Señor. O sea que este texto me está diciendo mucho más
Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a profundizar más en este texto. ¿Cómo comienza? A ver, busque su Biblia. ¿Cómo comienza este texto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Más a todos. ¿Cuál es la cantidad? Todos. O sea, la dimensión del deseo de Dios es que la salvación llegue a todos para que reciban la adopción. O sea, el Señor en esta pequeña porción más a todos está resaltando su paciencia. Diga conmigo, su paciencia. Bendito sea Dios, su paciencia. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa. Y la misma Biblia reconoce, según algunos la tienen por tardanza. Hay personas que piensan que el Señor se demora, que va a llegar tarde. O sea que conforme a su inmadurez de no conocer a Dios, no sabe que Dios siempre llega a tiempo. Aunque para nosotros parezca tarde, en el tiempo de Dios llegó a tiempo. Porque no habría sido tarde para Marta y para María cuando murió Lázaro. Ellos mandaron por Jesús cuando este hombre estaba vivo. Estaba enfermo, pero aún estaba vivo. Señor, ven corriendo, que se muere. Porque a la hora de los problemas salimos corriendo, ¿verdad? Y nos desesperamos. Pero Dios no se desespera. Dios es paciente. Eso es un atributo de Él, la paciencia divina. Es algo que es del Señor. Y el Señor demoró 3 días, creo, para llegar a ver a Lázaro. Y cuando Jesús llega, se murió. Ya estaba muerto ya. 3 días lleva muerto el hombrecito. Porque te mandamos a buscar y tú no viniste, Señor Jesús. Tú que corriste por Bartimeo, tú que te detuviste entre la multitud para la mujer que estaba sangrando 12 años con un problema, a eso sí, pero a tu amigo no. Pero el que es la resurrección y la vida no tiene que correr. Porque aunque, y lo que voy a decir, lo voy a decir con absoluto temor, aunque Dios llegue tarde, para Él nunca es tarde. Porque aunque se haya muerto, Dios lo resucita. Porque Dios no tiene límite. Para Él no es nada imposible. Llegó el problema, clamas al Señor, 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 ¿cuándo? Padre, ten misericordia. Y aparentemente tú ves que Dios no responde, Dios no hace nada, y la cosa se pone de madre la cosa. Y llega ese sentimiento de que Dios no me respondió, Dios me abandonó, Dios me tiene, ya Dios no piensa en mí, no se acuerda de mí, ten misericordia de mí en algún momento. Y Dios dice, ¿por qué se va tu fe? Aprende a ser paciente en la fe. Yo soy la resurrección y la vida. Le dijo a esta mujer que estaba decepcionada, frustrada, destruida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Y no como algunos que piensan, bueno, entonces el Señor lo va a resucitar ahora. No, Dios lo hace cuando Él quiere.
Dios puede sacar a una persona ahora mismo de la tumba y presentarse en esa puerta. Y decir, Dios me devolvió la vida. Pero si Dios no quiere hacerlo ahora, Dios es paciente. Él dice que lo va a hacer. Amén. Él dice que lo va a hacer. Gloria a Dios. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Él dice que lo va a hacer. Amén. Y lo va a hacer. Gloria a Dios. Y lo va a hacer. Amén, amén. Santo eres. Bendito sea el Señor. Yo sé que va a llegar el día en que voy a ver a mis abuelos que creyeron en Cristo y se fueron con Cristo. Yo sé que los voy a ver. Amén. Por eso no tengo razón para ponerme triste. No hay razón para ponerse triste, porque si tenemos esta esperanza, entonces, bendita esperanza. Porque si Dios no va a resucitar a los muertos, en vano creemos entonces. Pero Dios es paciente. Y el Señor lo demostró, Dios lo demostró. Le dijo, abran esa tumba. Y le pegó un grito a ese hombre que estaba muerto. ¿Cuánta gente ahí? Este tipo está loco. Gritándole a un hombre, Lázaro, sal fuera. ¿O qué tú piensas que el Señor vino y una forma de película? No, el Señor con toda autoridad, oye, sal fuera. Porque te lo estoy diciendo yo, el Señor está hablando. El Señor está hablando. ¿Qué piensas tú? ¿Que Dios tiene que decir 4 veces una cosa para que le hagan caso? Él mandó y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Amén. Amén. Y el Señor en su paciencia, cuando llega, Él va a dar su palabra. Y de que va a transformar tu vida, la va a transformar. Sin perder tiempo. O no pensaba que no tenía tiempo. El leproso, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Sabe usted que la lepra es una enfermedad que enferma la piel y se cae la piel por pedazos? ¿Cómo estaba este hombre hecho pedazo? ¿Qué se le había caído? Una oreja. Una parte del brazo. ¿Sabrá Dios qué le quedaba a ese hombre? Y cuando el Señor le dijo, yo quiero ser limpio, la Biblia dice, la piel le quedó como la de un niño. Gloria a Dios. A ese hombre se le quitaron hasta las arrugas. Porque cuando Dios lo hace perfecto. Amén, amén. Lo hace perfecto. Y Él no retarda su promesa. Sí, Señor. Él no retarda su promesa. Así que no pienses que Dios ha llegado tarde en tu vida. Él llegó justo a tiempo. Amén. Llegó justo a tiempo. Y es paciente para con nosotros, dice la palabra, porque no quiere que ninguno perezca. Si usted dice, ¿y por qué se predica que el Señor viene, que Jesús viene, que Jesús y aún no ha venido? Porque es paciente. Él es paciente porque Dios no quiere que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí, más todos los que recibieron esta oportunidad está abierta para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y este es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa palabra mundo es la palabra cosmos, que significa tierra, la humanidad en pleno, que entregó a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, un estado presente. La fe no puede ser algo pasado, la fe tiene que ser presente todo el tiempo. Para que todo aquel que en Él cree, si hubo alguien que creyó y ya dejó de creer, a veces se le enfrió el primer amor. A veces se le olvidó lo que Cristo hizo por él. Por eso es que Dios dice, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, vida presente,
un presente continuo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la fe presente continuo nos lleva a una eternidad futura. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Mas a todos los que creen, los que ¿qué dice? Los que le recibieron. O sea, esta es la acción necesaria que debe hacer el hombre para recibir la adopción. Usted quiere ser adoptado, tiene que recibir a Cristo. No puede decirle a una persona, tú eres hijo de Dios, hijo del Espíritu, porque están los hijos de la carne, de la sangre, están los hijos por creación, pero los del Espíritu es por medio de la fe. Los que son justificados por medio de la fe. Los que son reconciliados por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, no todo el mundo es hijo. Hijo por medio de Cristo. No todo, hay que recibir a Cristo. Hay que recibir a Cristo. Y como se han levantado doctrinas atacando la oración de fe. La oración de fe no salva. Eso es cierto, el que salva es Cristo. La oración de fe es el medio que hacemos para ayudar a un pecador a orar a Dios por primera vez. ¿Qué fue lo que pasó con nuestra hermana en Cristo ya, nuestra recién nacida? Si la paro aquí en el altar, yo la dejo, bueno, reciben a Cristo ahí, ¿qué voy a hacer? Yo no sé lo que voy a hacer, va a decir. El pecador reconoce su condición. Porque fue lo que yo sentí. Es lo que yo veo en la palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese es el mensaje correcto. Cuando yo dije, Él fue lo que yo sentí, estaba en el púlpito y el Señor me dijo, llámala porque la voy a salvar. Así me dijo Dios contigo, llámala. Y yo empecé a adorar a Dios porque no me dejó comenzar a predicar. Me decía, llámala para salvación, llámala. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Y ciertamente lo que el pecador hace es reconocer su condición y arrepentirse. Lo que Dios hace es salvarlo. Bendito sea el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué la señora pasó? Perdona que te tome como ejemplo. Porque creyó. Lo que le impulsó, lo que la trajo, fue la fe. Algo que no venía de ella, sino que vino de Dios para ella. El Espíritu Santo ayudándola, derribando cantidad de argumentos y demonios que han atado la vida de esta mujer por tanto tiempo. ¿Qué vas a decir? Que hasta mal de los nervios podrías estar. Porque esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo, no contigo, con todos los que han sido libertados. Por eso estoy aquí. Bendito sea Dios. Porque me volví como loco. Pero hoy es el día que Dios te ha hecho libre. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que la declaración pública
el alzar la mano, el que pase, y la oración de fe, que es la herramienta que usamos para que el pecador ore por primera vez y reciba al Señor, es la confesión con la boca. Confesión con la boca que no termina aquí, confesión con la boca que salimos para la casa y empezamos a hablar lo que Dios ha hecho. Eso brota. Eso brota, yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me sucede. Y cuando me da pena, porque yo soy una persona muy penosa, usted me conoce bien, yo soy muy trancado. Siempre Dios me da el pie de amigos que vienen hablando de la cesta y hablando de la cesta dicen: yo conocí una iglesia una vez y el Espíritu te estoy dando pie. Sí, Señor. Te estoy dando pie. Es así. Tú que estás calladito, tú que no quieres predicar, a ti que te da pena, tú que dices que no vas a te estoy dando el pie para que hable, Sí, Señor. para que le digas que yo le amo. Bendito Dios. Como Dios nos ayuda aún en la evangelización. Sí, Señor. Ay, Señor, no hemos recibido el espíritu de esclavitud. ¿Se acuerdan de ese texto que comenzamos hablando de él? Bueno, Dios nos ha colocado como hijos. Hija de Dios, hijo de Dios, bendito sea el Señor. Y los que le recibieron tienen que permanecer en esa fe, a los que creen en su nombre. Por lo tanto, la fe es un fruto importante que tiene que dar el Hijo. Diga conmigo, la fe es un fruto importante que yo tengo que dar. O sea, la acción que procede de la fe es un fruto importante en la iglesia, en tu vida, en tu ministerio, en todo lugar. Pasa cuando estaban estos apóstoles cantando, alabando, pero estaban presos. Y viene un terremoto y se cae la cárcel y los presos empiezan a salir y el carcelero dice: ahora sí, me van a matar porque estoy dejando escapar a los siervos de Dios. Y desde el dentro le dijo Pablo ahí: estamos aquí, no nos hemos ido. No te pienses tú que porque nos hayan puesto presos y el Señor sacuda la prisión con un terremoto, vamos a salir corriendo por nuestra vida, porque la vida de un hijo está en las manos de su padre. Amén. Amén. Y los que están acá, la potestad y la autoridad que reciban de Dios es lo que van a hacer con nosotros, ni mucho más ni mucho menos. Y aquel carcelero, cuando vio que no se escaparon los siervos de Dios, se impresionó, porque lo natural es lo que se espera el mundo, la acción natural, la reacción natural, pero lo sobrenatural es lo que tenemos que dar, es lo que tenemos que manifestar. Los hijos de Dios manifiestan lo sobrenatural, no lo natural. Para lo natural usted hágase mundano y ya, pero usted cristiano, lo sobrenatural va a destacar tu vida. Y este carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Le dijo: ¿tú quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra para que nazca la fe. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, el carcelero a ellos, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Empezaron los frutos
se metió Dios ahí. Parece que hubieron 2 terremotos. El primero que rompió la cárcel, el segundo que rompió las cadenas del corazón de este hombre y de su casa. Y creo que el segundo es el más importante. Bendito sea el Señor, porque la fe es el estado sobrenatural en el que caminamos en Cristo. Por fe andamos, dice la palabra, no por vista, porque sabemos que la morada terrestre, esta morada, este cuerpo, este tabernáculo, como lo dice la palabra, sabemos que si esto se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios acá? Por fe andamos y no por vista. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos que vivir por la fe. El Hijo vive por la fe. ¿Y qué mejor momento que Cuba en estos tiempos para vivir por la fe? ¿Qué mejor momento? ¿Qué mejor tiempo? No hay medicina, no hay comida, hay lo que no tiene que haber. El juicio de Dios por la idolatría y por la maldad se está manifestando. ¿Qué mejor tiempo? ¿Qué mejor tiempo para vivir por la fe? Por fe andamos y no por vista. Vuelvo a leer el texto para que usted entienda qué significa este texto. Porque sabemos algo que tenemos que saber. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué dice el Señor? Cree en mí, confía en mí, descansa en mí. No tengo medicamentos, Señor. Cree en mí, confía en mí, descansa en mí. No hay comida, Señor. Cree en mí, confía en mí, descansa en mí. Porque si se muere tu cuerpo, yo te tengo uno mejor. Amén. Gloria a Dios. Si se muere el cuerpecito este, yo te tengo uno mejor. El que tú tienes ahora es una morada terrestre. Es una casa, es un tabernáculo. ¿Se acuerda usted del tabernáculo en el desierto? Con telas, vigas, hermoso, ¿verdad? Con oro, plata, bronce. Pero Dios dice, yo te tengo un edificio preparado, pero en los cielos. ¿Tú quieres una tienda de campaña o un edificio? Tú dices, no, un edificio. La tienda de campaña no se puede comparar en comodidad con una mansión, ciertamente. Bueno, Dios dice, tu cuerpo es una tienda de campaña. Y el próximo que tengo preparado para ti es una mansión, es un edificio, es una casa no hecha de manos, una que es eterna y que está en los cielos. Entonces, vamos a quitar el miedo. Y es lo que yo le quiero hablar a los hijos de Dios que están aquí en esta mañana. No tengas miedo. Por miedo se están yendo hasta de Cuba. Por miles de gente semanalmente. No tengas miedo lo que vas a padecer. No tengas miedo. No tengas miedo. Papá te va a cuidar. Papá te va a sostener. Papá te está bendiciendo. Mira, no hay medicina, entonces no hace falta la medicina. Papá es tu sanador. Papá es tu restaurador. Bendito sea el Señor. Y por la fe vamos a alcanzar misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. Cree solamente. Porque la fe, el Hijo que tiene fe en el Padre, rompe las barreras de lo imposible. Si puedes creer, al que cree, dice Jesús, todo le es posible. Bendito sea el Señor. Así que aliéntese tu corazón,
levántate, adoremos al Señor, vivamos quieta y reposadamente, preparándonos espiritualmente como hijos amados, para cuando el Señor venga, hay hijos que están creyendo en Él tiempo presente, viviendo sobrenaturalmente por medio del poder de Dios. Alguien que no está viviendo por el espíritu de esclavitud, sino que está viviendo por el espíritu de adopción. Hijos que retribuyen la casa del Padre. ¿Cuántos quieren ser estos hijos? Amén. Póngase de pie, quiero bendecirle en esta mañana.